Un país entre historia y desierto, donde las piedras cuentan leyendas y el silencio del desierto habla. Este es nuestro viaje por Jordania. Tras horas y horas y más horas, y tras un vuelo a Madrid, más horas de espera en el aeropuerto y un segundo vuelo ya dirección a Jordania con un ataque de ansiedad por los nervios y una comida riquísima, por fin llegamos a Jordania. Comenzamos nuestro viaje por Jordania visitando el castillo de Ajlún, llamado anteriormente Qala al-Rabat. Es un castillo islámico situado en la gobernación de Ajlún, a unos 76 kilómetros al noroeste de Amán, en Jordania, y a unos 15 kilómetros de Gerasa. La fortaleza fue construida por Izz ad-Din Osama, comandante y sobrino de Saladino, en 1183, fundamentalmente para detener la expansión de los cruzados en la región. Imagina una ciudad que fue olvidada durante siglos. Oculta bajo la arena del tiempo, Gerasa durmió mientras el mundo cambiaba a su alrededor. Pero aquí, en el corazón de Jordania, las ruinas aún susurran historias de gloria. Este era el escenario de desfiles imperiales, de teatros llenos, de carreras que hacían temblar el suelo, columnas que siguen en pie después de más de 2000 años. Piedras que han visto pasar imperios, terremotos y ahora nuestros pasos. Gerasa no es solo una ciudad antigua, es una cápsula del tiempo. Y si escuchas con atención, aún se oye el eco de Roma. En lo alto de Amán, donde el viento no deja de soplar, la historia duerme sobre piedra. Aquí, reyes, imperios y civilizaciones dejaron su huella. Esta es la ciudadela, el corazón antiguo de una ciudad moderna. El templo de Hércules aún desafía el cielo, como si esperara el regreso de los dioses. Y desde aquí se ve toda Amán, viva, caótica y eterna. Al pie de la colina, el teatro romano se abre como una herida del pasado. Miles de voces resonaron aquí, y si te quedas en silencio, aún puedes oírlas. Dicen que desde este lugar Moisés vio la tierra prometida, y cuando te asomas desde la cima del monte Nebo, lo entiendes. El paisaje se abre como una pintura bíblica, el valle del Jordán, el mar muerto y al fondo Jerusalén. Aquí todo está cargado de simbolismo. El árbol metálico que se enrosca como una serpiente representa el bastón de Moisés
el mismo que levantó para dividir las aguas. Y junto a él, una roca, una piedra que, según la tradición, fue la que Moisés golpeó para hacer brotar agua en el desierto. El monte Nebo no es solo un mirador, es un puente entre el cielo, la historia y la fe. Por la tarde fuimos testigos de la creación y diseño de los mosaicos, típicos de Jordania. Y seguido visitamos la iglesia ortodoxa San Jorge en Madaba, una iglesia que fue construida en 1896 sobre los restos de una iglesia bizantina. Tras un día muy intenso de visitas, pusimos rumbo a la zona desértica de Wadi Rum, o Valle de la Luna, al sur del país. Wadi Rum no es un lugar, es un silencio. Uno que se extiende como un mar de arena y piedra donde las montañas emergen como gigantes dormidos. Subimos a un 4x4 conducido por quienes conocen cada rincón como si fueran caminos de su propia piel, los beduinos. Ellos no solo viven aquí, entienden el desierto. Y mientras avanzamos entre arcos de piedra, cañones estrechos y paisajes que parecen de otro planeta, de hecho, aquí se filmaron escenas de The Martian y Dune, uno empieza a olvidar el ruido del mundo. Al final del recorrido nos invitaron a algo simple pero poderoso, un té, el gesto más humilde y a la vez el más generoso. Wadi Rum no se ve, se siente. Tras el vasto desierto y 2 horas de carretera, un rincón escondido nos espera. La pequeña Petra o Sheikh Albarid es como la hermana menor de la Petra que todos conocemos, pero aquí la escala cambia y la sensación también. Los muros se cierran, el desfiladero es más estrecho, más íntimo y sin multitudes, sin filtros. El pasado se siente más cerca. Fue un suburbio de la Gran Petra, donde comerciantes de la ruta del incienso descansaban tras días atravesando el desierto. Para finalizar este día mágico, por la noche realizamos el tour de Petra de noche, el cual os recomiendo si tenéis la oportunidad de realizarlo, ya que podréis descubrir el tesoro de Petra de una forma completamente diferente y mágica a la luz de las velas. Many a man has passed these pillars since. One stops and stares in silence, amazed. Beauty around him unfazed, unaware of where the true value of this ancient legacy that fell, yet chiseled in stone in eternal faith.
llegó el día más esperado. Hoy visitamos Petra. El viaje comienza en silencio, caminando por el Sig, un desfiladero estrecho que serpentea entre muros de piedra de más de 80 metros de altura. Y de pronto lo ves, como un espejismo entre las rocas, el tesoro de Petra. Y lo más sorprendente es que solo es el comienzo. Petra tiene más de 800 monumentos tallados en la roca. Esta ciudad fue la capital del reino nabateo, una civilización que dominó el comercio entre Arabia, Egipto y el Mediterráneo. Vendían especias, incienso y seda. Y gracias a ello se volvieron ricos, pero que muy ricos. Los nabateos no eran solo comerciantes, eran verdaderos ingenieros. Diseñaron un sistema hidráulico capaz de distribuir agua por toda la ciudad, en medio del desierto. Mientras caminas, descubres más y más. El teatro, excavado directamente en la piedra, las tumbas reales, que parecen palacios esculpidos por titanes, y calles que aún conservan sus columnas. Lo impresionante de Petra es que no está construida sobre la montaña, está esculpida dentro de ella, como si la roca hubiese cedido a la voluntad de los antiguos. Una ciudad que murió hace siglos y sin embargo sigue viva. Dicen que los nabateos desaparecieron misteriosamente, pero aquí, entre sus templos, sus tumbas y sus senderos, uno siente que nunca se fueron del todo. La realidad es que todos ellos se mudaron a la pequeña Petra, a una pequeña ciudad hecha para ellos. En Petra aún conviven 5 familias, aunque a lo largo de este año y del que viene es probable que se marchen de ahí. Después de días recorriendo desiertos, ruinas milenarias y maravillas talladas en roca, llegamos al último capítulo de este viaje, el Mar Muerto. Nos alojamos en un hotel junto a la orilla, el Holiday Inn, donde el tiempo parecía suspenderse entre baños de sol y flotaciones imposibles. Las piscinas se convertían en miradores del horizonte más tranquilo del mundo, pero la verdadera joya estaba a solo unos pasos. El Mar Muerto, un lago salado que no es mar ni está muerto. Se encuentra a más de 400 metros por debajo del nivel del mar, lo que lo convierte en el punto más bajo de la Tierra. Su salinidad es tan extrema, más de 8 veces que la del océano, que es imposible hundirse. Te tumbas y simplemente flotas.
Y aunque yo no pude meterme del todo por unas heridas que escocían con solo rozar el agua, meter los pies fue suficiente para entender lo surrealista de esta experiencia. Es como caminar en un lugar que no parece real. Es un lugar donde el silencio suena distinto, donde el sol cae lento sobre un espejo líquido y salado. Y donde acabamos nuestro viaje flotando entre historia, minerales y una calma que parecía no tener fin. Jordania nos sorprendió en cada paso, por su historia, su desierto, su hospitalidad y por cómo consigue quedarse contigo, incluso después de irte. Este viaje no fue solo ver lugares increíbles, fue sentirlos. Fue aprender, reír, saborear el té bajo las estrellas, flotar sin esfuerzo, caminar donde reyes y profetas dejaron huella. Gracias por acompañarnos. Si te ha inspirado este viaje, dale like y suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿sería Jordania tu próximo destino? ¡Hasta la próxima aventura!